grité. Programa 20 de nosotras que nos queremos tanto, se me fue el sonido al jugar acá, pero porque estamos muy emocionadas. Programa 20 de nosotras que nos queremos tanto. Compañeras, qué maravilla, qué lindo. Telma, Lau, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, que nos están escuchando a través de Spotify, por supuesto. Hola, compañeras. Claro, acompañamos en todos los formatos. Chicas, ¿qué tenemos hoy en este programa 20? Bien, tenemos a Paula Baxter, ella es fundadora y directora ejecutiva de Red por la Infancia. Recuerden que esta semana, bueno, estamos hablando de la prevención sobre abusos en la niñez y en la infancia, así que vamos a meternos con ese tema. También le preguntamos a Gustavo Mena, que es diputado nacional por Chubut, en el Frente de Juntos por el Cambio. Vamos a hablar sobre un poco este proyecto de ficha limpia, ¿sí? ¿De qué se trata? Por último, Sergio Rodríguez, el subsecretario de Turismo de Viedma. Vamos a consultar con él cuestiones vinculadas al turismo, esta vuelta al turismo, cómo va a ser, cómo puede llegar a ser, y bueno, informarnos y conocer cuánto podemos viajar o no en este contexto, ¿no? Buenísimo, buenísimo, súper interesante el programa, y también es súper interesante tener las recomendaciones de la Clínica Viedma. Correcto, el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, y en ese sentido es que la Clínica Viedma recomienda tener hábitos saludables. ¿Por qué? Porque la diabetes es una enfermedad con síntomas totalmente silenciosos, una enfermedad silenciosa. Hasta que realmente uno la puede detectar por la sintomatología, ya está disparadísimo todo. Así que recomienda hábitos saludables. La alimentación es importante, y en este contexto de pandemia que estamos, bueno, nos pusimos por ahí al principio un poco más sedentarios, porque nos costó como encontrar cuál es la forma de seguir moviendo el cuerpo a pesar del aislamiento. Ahora que se viene el verano, podemos hacer deporte al aire libre, o adentro de casa encontrar un montón de videos, tutoriales, así que encontrar la forma para seguir en movimiento, porque son esos los hábitos saludables los que permiten que se pueda prevenir la diabetes. Buenísimo, y hablando de recomendaciones, voy a dar una recomendación de Magacap, que nos sigue acompañando aquí en el programa. Muchísimas gracias a la gente de Magacap. Voy a mostrar la bolsita donde guardás, que es de algodón sustentable, Lau, ¿se dice así? Sí, es de una tela, es un algodón, sí, no tiene tela sintética, digamos, no hay plástico en esa tela. Exactamente. Bueno, acá guardás la copita, y la recomendación es que la hiervas antes de colocártela. Siempre hervirla antes de colocártela. Si querés después de usarla también, pero lo importante es antes de colocarte la copita. Viene 2 talles, como siempre decimos. Esta es la bolsita con la que la guardás, preciosa. Y también puedes utilizar estos jaboncitos que también son de Magacap, exfoliantes, que tienen un aroma espectacular. Este es de romero. Muchísimas gracias, Magacap. Bueno, sigo yo, porque tengo que presentar yo, me había olvidado, dejaba que sigan hablando. Pero vamos a hablar de la otra copa ahora, ¿no? Ella se relajó, disculpanos, ¿no? Te dejamos haciendo un poquitito de agua, disculpa. Muy bien, entonces vamos a hablar del vino que nos acompaña. Es un Pinot Noir de la bodega Humberto Canale. Queremos decir esto, parece que estamos llevando a nuestro público, sobre todo al público femenino, a incursionar en el Pinot Noir. Yo nunca había tomado nunca había tomado tanto como estoy tomando ahora, la verdad. No, nunca había tomado Pinot Noir hasta que descubrimos la bodega Humberto Canale, y tiene algo que es maravilloso porque es más frutado, es como más fresco, y ahora que se viene el verano, es espectacular, y es como dulcecito. Yo lo pongo, sí, los Malbec no los pongo en la heladera, pero lo pongo antes de tomarlo un ratito en la heladera. Me gusta que esté fresquito. Les cuento yo, pueden probar en sus hogares, así que gracias a la bodega Humberto Canale, que es de la Patagonia, de donde somos las cosas buenas de esta tierra. ¡Olé! Sí, salud. Bueno, a brindar, y comenzamos este programa precioso de nosotras que nos queremos tanto. Acuérdense que estamos en todas las redes, canal YouTube, Spotify, Única Contenidos. Nos pueden encontrar como quieran y en el formato que quieran. Empezamos. Chichi.
programa número 20 de Nosotras que nos queremos tanto, en esta semana tan particular, con el 19 de noviembre, Día Internacional por la Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias. Tenemos el gustazo de charlar con Paula Baxter. Ella es creadora, fundadora y directora de Red por la Infancia. También es emprendedora social de Ayoka y miembro de la iniciativa Inspire, liderada por Naciones Unidas. El currículum es aún más amplio, pero bueno, hay que hacer la nota, además de presentarla, así que gracias, Pau, por hacerte el ratito para charlar con nosotras. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, vamos a comenzar con este textual de Pau que me parece que enmarca y nos permite arrancar clarificando un poco de qué estamos hablando y la magnitud de lo que estamos hablando. El Ministerio, dice Pau, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación hizo propia la estadística de la Organización Mundial de la Salud, estimando que 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años. Esto significa que hay aproximadamente, potencialmente casi 2 millones de niñas víctimas de abuso sexual en las infancias. Eso imaginamos que con este contexto de aislamiento se agravó. ¿De dónde venimos y en qué situación estamos, Pau? Sí, venimos de una problemática que no es reciente, que se ve agravada y hasta ahora ha sido largamente invisibilizada, porque como decías vos, si nosotros tomamos en cuenta que casi 2 millones de chicos son víctimas de abuso sexual antes de los 18 años, no sabemos aún lo suficiente, ¿no? El tema no ha estado en la agenda, si bien ha estado de forma incipiente, todavía no está con la magnitud que se merece, no se denuncia ni se visibiliza en la medida que sucede. Y bueno, una de las primeras formas de poder romper con esa barrera de invisibilización es el 19N, visibilizando, hablando de esto. La mejor manera de poder detectar lo que sucede es sabiendo cómo hacerlo, ¿no? Nadie puede detectar lo que ignora. Entonces, es muy bueno poder poner en palabras, poder invitar a la gente a que se concientice que cada uno desde su lugar puede hacer con muy poquito mucho para cambiarle la vida a un chico o una chica que está sufriendo, es víctima de abuso. Totalmente, Pau, ahí está la importancia. Nosotros hablamos de no solamente pedirle a la criatura, a las niñas que hablen, sino qué hacemos nosotros para que ese espacio esté dado. Contanos, en este contexto de pandemia, donde los niños y las niñas perdieron la posibilidad quizás de hablar con sus maestros, que se puede ser un lugar donde pueden volcar lo que les está pasando por fuera de las 4 paredes de su casa, ¿cómo está la situación en este contexto de COVID? En el contexto de COVID, lo que nosotras vimos es que se agravaron los factores de riesgo y disminuyeron los factores de protección, ¿no? Entonces, por un lado, los chicos, como bien decís, dejaron de estar en contacto con docentes, médicos, referentes comunitarios que actúan como agentes de protección, los servicios sociales, los servicios de protección de niños, niñas y adolescentes que están con guardias reducidas, han tenido que modificar la manera que trabajan, y eso ha generado que los chicos pierdan contacto con esta red de protección, del sistema de protección. Por otro lado, producto de la pandemia, tenés, cambiaron las dinámicas familiares, hay mayor tensión dentro de las familias, la convivencia, el 80% de los abusos son intrafamiliares, entonces el contexto de aislamiento implica que las niñas están conviviendo con su agresor, en el marco de 4 paredes donde la interacción con el mundo de afuera está intermediada necesariamente por él o sucede en su presencia a través de una pantalla. En ese contexto, nosotros lo que tratamos de hacer fue poner en la agenda y visibilizar lo importante que era involucrar a todos los vecinos, a todos los ciudadanos en esta temática, para que nosotros salgamos a involucrarnos y a detectar. Creo que la agenda de género avanzó un montón. Hace unos años vos veías un hombre pegándole a una mujer en la calle y creías que era un tema privado, era un tema de pareja. Hoy a nadie se le ocurre que no debe intervenir, ¿no? Es algo lógico.
es algo hasta una reacción natural. Bueno, pero cuando se trata de esa misma violencia contra un niño, aún creemos a veces que se trata de un tema privado. Las violencias en gran medida están naturalizadas en el marco de la crianza, vemos situaciones muy violentas y decimos, bueno, es el derecho de educación de un padre, y cuando vemos y sospechamos a veces casos de abuso, como sucede en la privacidad del hogar, creemos que hay esta barrera invisible que no nos tenemos que meter. Bueno, como vos decías, Telma, los chicos, a ver, tienen mucha carga, porque además de ser víctimas de ese propio abuso, muy pocos pueden poner en palabras lo que les sucede. Muchas veces lo están diciendo a través de su comportamiento, lo están diciendo a través de otros síntomas inespecíficos, que si no lo sabemos leer, hacemos oídos sordos por nuestra falta de formación a sus pedidos de ayuda. Ellos nos están mostrando algo, están ocultos a plena luz. Ahora, por eso nosotras la idea de poder generar esta campaña de concientización masiva y difusión, para saber cómo detecto un caso de abuso, cuáles son los síntomas que se presentan, qué hago, qué tengo que actuar yo como ciudadano, cuál es mi responsabilidad. Yo creo que una de las cosas que vos marcaste, Telma, un antes y un después tu denuncia, porque con tu denuncia yo creo que la vergüenza cambió de vereda. Y me parece que está en nosotras todas juntas poder reivindicar esta valentía, este coraje que vos tuviste, para poner el tema en la agenda, con la frente bien alta, y poder hablar y romper el silencio. Me parece que es el paso fundamental, porque no podemos romper estas complicidades y esta invisibilidad, que es gran parte del problema, si no rompemos el silencio. Pau, bueno, gracias por tus palabras siempre conmigo de una mujer que sabe tanto, ¿no?, de esto. Para mí, a mí me llena de orgullo, y me parece que es muy contundente esta frase, ¿no?, que logramos que cambie de vereda la vergüenza, y me parece que es fundamental. Hablabas en relación a esto que nos pasa, que a veces creemos que es privado. En ese sentido, estamos cambiando nuestro chip como sociedad, y también son importantes las leyes en esa línea, porque justamente, bueno, afortunadamente logramos a principios de 2019 que deje de ser de instancia privada y pase a ser de instancia pública. Gran trabajo que has hecho para que esto fuera de esta manera. Y por eso Caro quiere hablar de, bueno, cómo es ese recorrido, ¿no?, cuando parece que se parte de la premisa de que la víctima miente, en vez de a la inversa, ¿no?, que tenemos que investigar un delito. Cámara Gesell, Caro, te dejo. Pau, qué lindo tenerte acá. Te escuchaba con muchísima atención, se me vienen muchas cosas a la cabeza, y en principio me quedo con lo que estabas diciendo respecto a las niñas, ¿no? Muy pocos son las niñas que pueden ponerlo en palabras, que lo dicen de otra manera, pero aún así, poniéndolo en palabra, una niña, un niño, un niñe de 4, 5, 6, 7 años, es sometido, sometida a diferentes pericias porque no le creen. No basta con que una niña diga que fue abusada. ¿Cómo tomás la cámara Gesell, que hoy es el 70% de la prueba en un proceso judicial totalmente revictimizante? Sí, totalmente. A ver, las investigaciones penales son victimocéntricas y se basan en el testimonio de la niña, que si no puede poner en palabras en un periodo muy corto de tiempo quién, cómo, dónde, cuándo y por qué, su relato es desestimado. Se parte de la premisa de que la víctima siempre miente, es el único delito en el que se parte de esa premisa, donde las mujeres, supuestamente las madres protectoras, hablo en términos generales, pues son las madres, porque en el 80% de los casos es el padre, o el tío, o el abuelo, quien comete el abuso sexual, cuando hablamos de abuso intrafamiliar, y son las madres las que tienen que demostrar primero que no hacen esto por despecho, por interés, por necesidad de perjudicar el buen nombre y honor del agresor, y después las niñas de que no fueron inoculados por esta madre maldita, vengativa, que los adoctrinó. Como vos decías, cuando lográs una cámara, hay varias barreras de acceso a la justicia. La primera es una falta, que ya partimos de un enfoque que no tiene perspectiva de género, ni de derechos humanos, ni de infancia. Después, los tiempos del proceso atentan contra la averiguación de la verdad, y atentan contra la reparación integral que un proceso de justicia debiera procurar.
O sea, nosotros hicimos una investigación y entre que se hace la denuncia y hay sentencia firme, en promedio en la Argentina eso transcurre en un lapso de 7 años. O sea, la infancia de un niño queda atravesada y judicializada, donde, como vos decís, son múltiples las instancias de revictimización. Entonces, ¿qué pasa? A ver, yo siempre tengo, cuando acompaño a estas mujeres hace tantos años, hace 10 años, tengo frente este dilema moral, ¿no? Porque cuando un niño rompe el silencio y la madre, y encuentra justo un adulto protector que encima le cree en su palabra, digo, pudo ponerlo en palabras, pudo pedir ayuda, fue creído, y la víctima generalmente cree que, bueno, ya está toda esa ruta invisible, subjetiva, de muchísimo dolor y sufrimiento, que pudo romper y hacer correr este velo, ¿no? De atrocidad que sucedía hacia el interior de su vida. Y nosotras estamos frente a la difícil y triste tarea de decirles, no, esto recién comienza. La revictimización secundaria es muy cruel, el proceso de justicia los desolla a los chicos, no les cree, los revictimiza, y la verdad es que tenemos mucho por hacer. Hemos cambiado muchas leyes, hemos cambiado muchos procedimientos, no estamos igual que como estábamos hace 10 años, se ha avanzado un montón, pero la deuda es tan grande que todo avance tiene gusto a poco igual. Yo creo que el primer paso es dejar de ver expedientes, dejar de ver casos y pasar a ver personas. Personas que necesitan y que nosotros como adultos tenemos la obligación moral y ética de protegerlos frente a algo que no deberían haber vivido. Yo creo que desde ahí, si podemos tener un poquito mínimo de empatía y ponernos un minuto en este lugar de este niño, y esta madre que está denunciando algo que ella misma daría su vida porque no ocurriera, porque cualquier persona de bien daría su vida para evitarle este sufrimiento y este dolor a un niño, ¿no? Yo creo que, nada, son grandes deudas pendientes que tenemos. Hay que ver cuáles son las herramientas para eso, ¿no? Porque, bueno, vos hablabas un poco de lo que pasa en relación a las madres, las mujeres siempre en la justicia vistas como o las cómplices encubridoras o las mentirosas que fabrican esta idea y la inoculan en la cabeza de la criatura. El desterrado síndrome de alienación parental, pero que sin embargo en muchos casos lo siguen esgrimiendo. Y en este sentido pensamos mucho nosotras en que la ESI es una de las herramientas posibles para despertar conciencia en las criaturas, y Lauri quería hablar de eso. Gracias, Pau. Es súper interesante escucharte, es emocionante porque nos conecta con todo, porque tenemos siempre un caso de abuso cercano, y esto que comentabas vos, a partir del relato de Telmi, todos empezamos a hablar de nuestros abusos, y bienvenido sea, para exhalar, para sanar, para seguir construyendo y dejar de naturalizar cuestiones históricamente que han existido. ¿Qué sucede con una educación sexual integral? Que contamos con una ley federal, que no solamente nos enseña la anatomía de nuestro cuerpo, sino también la soberanía de nuestro cuerpo, ¿no? En este sentido, es vital para que las infancias y las adolescencias puedan comprender qué está bien, qué está no, y que no está bien, y cómo pueden expresar y también decir que no. ¿No es cierto?, ante una situación de abuso que no es ni un secreto familiar, ni amenazas, ni extorsión, ni todo lo que sabemos que lleva un abuso. Quienes no tienen acceso a esto, estoy hablando de la Argentina profunda, ¿no?, de los pueblos en donde no llega la ESI, donde no hay un centro de la mujer, un centro de la niñez, donde no están dadas las cosas, donde por ahí inclusive los médicos, un pediatra que controlan el hospital público, quizás sí puede advertir, pero que tampoco tenemos la opción ni el conocimiento, muchos de toda esta red de profesionales y de personas, de saber que una persona, un niño también abusado, tiene derecho a una interrupción legal del embarazo. Digo, con toda esta situación enmarañada, ¿no?, que finalmente, bueno, logramos acá una estadística
de la ONU que tenía en el año 2019, perdón, de UNICEF. En el año 2019, 2.350 niñas entre 10 y 14 años tuvieron hijos. Y además corre riesgo su salud, porque una pequeña que puede parir tiene 4 veces más riesgo que una adulta de 20 años en todo ese proceso. Entonces, ¿cómo instrumentamos que podamos llegar a esos rincones en donde ya están excluidos de todo tipo de educación, de todo tipo de cuidado social, si se quiere? ¿Cómo se piensa que esa información pueda llegar y abrazar verdaderamente a los más vulnerables? Qué interesante lo que planteás, Laura, está muy bueno. A ver, voy por partes, ¿no? Primero, la ESI es una herramienta fundamental. La soberanía sobre los cuerpos es como el primer, si no tenemos soberanía sobre nuestros propios cuerpos, ¿sobre qué vamos a tener soberanía? Para empezar a hablar. O sea, si vamos a definir los derechos humanos más elementales, ¿no? Saber que un chico una chica pueda saber decir que no. Saber qué constituye un abuso sexual, porque muchas niñas creen que el abuso empieza con una violación y no tienen registro de que los tocamientos son parte de una situación abusiva. No es infrecuente, lo vemos todo el tiempo en las noticias y en los entornos comunitarios, cómo a partir de la ESI actúan disparadores de casos de abuso, de niñas que recién ahí pueden encima pensar, ¿no?, que han sido abusadas. Hay una estadística mundial de UNICEF que 7 de cada 10 niñas en el mundo no reportaron haber sido víctimas de abuso sexual porque ni siquiera sabían que era un problema. Si hoy estamos en un país donde casi 2.400 niñas son madres antes de los 15 años, ¿sí?, entre los 10 y los 14 años, algo muy grave está sucediendo. Hay una falla sistémica donde se invisibiliza el abuso sexual, y una vez que se visibiliza el abuso sexual, se invisibiliza el embarazo forzado. Entonces, si no detectamos el abuso sexual a tiempo, no podemos prevenir embarazos forzados. Y si no detectamos embarazos forzados a tiempo, no podemos prevenir maternidades forzadas. Obligar a parir a una niña es tortura. Como vos decías, ella tiene 4 veces más riesgo de morir que una mujer adulta dando a luz. Tiene 6 de cada 10 dejan la escuela para siempre. El intervalo intergenésico, que es lo que es la probabilidad de que vuelva a tener un hijo antes de los 18 años, es altísima. Entonces, estas niñas que cursan una maternidad forzada temprana, van a tener al menos 2 hijos para cuando tengan 18 años. Y acá lo que no hay son circuitos de articulación interinstitucional eficientes, donde la víctima esté en el centro y sean los actores, el Estado, como ventanilla única que le dé respuesta. No, al contrario, lo que tenemos acá nosotras es que el Estado argentino trata a las víctimas como el juego del paquete. La pobre víctima va de sector en sector en busca de una respuesta, en busca de protección, y es un Estado que sigue con muchas deudas pendientes y dando una respuesta muy deficiente, no está a la altura de donde debería estar. El tema que abordó Lau es como muy grande, muy amplio, y está buenísimo poder empezar a desenmarañar un poquito. Ahora, después de la denuncia, después que sabemos que el proceso es largo, se viene esto, exigirle al Estado políticas públicas de protección. Hoy, ¿qué puertas se pueden golpear? Porque vemos a una fiscalía exigiendo que haya una contención integral de SENAF, por ejemplo, que no hay, o del Consejo de la Mujer, o del área de la mujer local, que tampoco a veces está. Digo, no está esta articulación. ¿Dónde golpeamos la puerta? Mira, lo mejor que... sí, hoy lo mejor que podemos hacer con las víctimas es contar con redes territoriales, con la asistencia especializada de redes territoriales que les allanen el camino. Hay organismos que funcionan muy bien, hay organismos que no están presentes. Yo creo que la primera barrera que tenemos es derribar esta muralla invisible que hay entre las áreas género y las sanidades de niñez.
¿sí? No es que si la violencia es intrafamiliar, creer que la niña que está sufriendo un abuso tiene una madre que a su vez no ha sido víctima de algún tipo de violencia, o a la inversa, es desconocer profundamente la problemática. Entonces, esta respuesta coordinada entre las áreas de mujeres y áreas de niñez es una condición sine qua non para una intervención eficaz. Es muy duro porque en todo el recorrido pensaba otra de las cuestiones tremendas, que es que ninguna carrera de grado tiene de todas las que uno se cruza, todas las especialidades que uno se cruza en el recorrido de la denuncia, tiene formación en perspectiva de género. Y eso es peligroso, que nuestros jueces, que nuestros fiscales, que los médicos, que no haya una formación, eso es terrible. Y otra cosa que quiero citar, que también es dicho por Pau, en el 2019, en enero del 2019, la unidad de investigación de The Economist hizo un estudio en el que chequeó en 40 países cuál era la respuesta, no pues cuánto se denunciaba o cuánto no se denunciaba, sino qué respuesta podía dar el Estado. Y Argentina, a pesar del enorme avance que hemos dado en los últimos años en materia de debate de estos temas, cómo lo pudimos poner sobre la mesa, así toda Argentina ocupó el puesto 35 en la respuesta que el Estado le puede propiciar a una víctima. Entonces, ¿cómo seguimos construyendo, ¿no? Esto que dice Pau, escuchar, visibilizar, y les recomiendo mucho que la lean, que la escuchen a Paula, que sigan el recorrido que hace, porque realmente pone de una forma muy concreta cosas que de pronto son difíciles de lograr que sean claras y tangibles, y estamos hablando de un entramado que nos concierne a todos, porque mientras le exigimos al Estado, algo tenemos que hacer en el medio. Y ese es el llamado. Sí, y a mí me gustaría, todos estamos en contacto con niños y niñas, todos, a través de nuestros vínculos personales o nuestros roles familiares. Si nosotros, con solo poder leer cuáles son los síntomas de abuso, cómo lo detecto y cómo escucho a alguien que viene a pedirme ayuda, podemos cambiar la vida a alguien. No es algo muy difícil de hacer. Si de vuelta vemos la prevalencia, que casi el 20% de los niños y niñas y adolescentes menores de 18 años pueden ser víctimas de abuso, es algo que es nuestra obligación ciudadana formarnos. Entonces, si nosotros podemos estar atentos, tener esta escucha empática, esta mirada atenta y receptiva, creo que estamos, más allá de cumpliendo nuestra obligación ciudadana, podemos tener la capacidad de transformar una vida humana. Pau, es un placer escucharte. Muchísimas gracias por esta charla y por todo el laburo inmenso que haces. Te mandamos un abrazo gigante. Muchísimas gracias a ustedes, un beso enorme. Gracias. Chao, chao. Al principio de este programa ya estamos con Gustavo Mena, él es diputado nacional por la provincia de Chubut, de la UCR. Gustavo, gracias por estar acá con nosotras, en Nosotras que nos queremos tanto. Bueno, un gusto grande para mí estar compartiendo este momento con ustedes. Gustavo, vamos con un textual tuyo para comenzar la entrevista. El gran problema del sistema judicial argentino es la demora con la que tramitan las causas, especialmente las causas por hecho de corrupción. Se habla de hasta 14 años promedio en causas de corrupción. Y hablemos un poco en esta charla sobre el proyecto de ley llamado Ficha Limpia. ¿Qué es este proyecto? Ficha Limpia es algo muy simple y muy complejo a la vez. Significa que los condenados por delitos de corrupción no puedan ser candidatos a cargos electivos o incluso a cargos partidarios. Eso es para simplificarlo, ¿no? Y digo algo simple porque la verdad que siempre se pone el ejemplo, si una persona quiere entrar a la administración pública tiene que tener un certificado de antecedentes. Es más, no ya con una condena, con un auto de procesamiento, que es menos que una condena, porque es, digamos, cuando a una persona se le achaca un hecho, pero todavía ni siquiera se ha ventilado la situación en un juicio oral y público, bueno, esa persona no puede ser empleada de ningún tramo del escalafón de una administración nacional, provincial, municipal. Y sin embargo, sí puede ser senador, diputado, presidente de la nación. Bueno, entonces,
este proyecto de ley. ¿Y por qué se llama ficha limpia? Se llama ficha limpia porque así se le llamó en Brasil a una ley que se aprobó en el año 2010, que fue el producto de una lucha social, popular, muy importante, donde mucha gente asqueada de toda esa situación de proliferación de hechos de corrupción, dijo, no, esto por lo menos bloqueemos la entrada a cargos electivos de esta gente. Y se reunieron más de 1,5 millones de firmas, y al Congreso no le quedó más remedio que tratar la ley y aprobarla, ¿no? Bueno, esta idea la retoman un grupo, porque esto también hay que destacarlo, no es... muchos de nosotros hemos presentado proyectos de ley, yo presenté uno, que fue uno de los que estamos intentando tratar, pero el mérito acá es de las personas, de un movimiento ciudadano enorme, y generó esto a su vez que en muchas legislaturas provinciales se presentaran proyectos de ley. Y la semana pasada se logró aprobar una en la provincia de Chubut. No, y es interesante esto que decís, Gustavo, de que los ciudadanos toman de alguna manera las decisiones porque están sus representantes idealmente representándonos, y además no nos olvidemos que somos los ciudadanos los que les pagamos el sueldo a los representantes en el Parlamento, no es un detalle menor tampoco. Ahora te consulto, ¿cómo se implementaría? Porque también echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y más si muchas veces sucede esto también dentro del Parlamento y dentro de un montón de parámetros en la justicia. Entonces, ¿cómo se implementaría? Yo leí que por lo menos uno de los proyectos, creo que es el de Chubut, porque también sé que se presentó en Mendoza, en Salta, en Buenos Aires, en Cava, sería en principio, o sea, si un candidato tiene una condena en segunda instancia por cualquier hecho de corrupción, entonces no podría postularse a ningún cargo político. ¿Es así? Explícanos un poquito más, que de leyes no sabemos mucho, y nos gusta mucho. No, es así. Digamos, el concepto es el que les expliqué al principio. Ahora, después hay matices. Hay proyectos de ley que piden solo la condena en primera instancia. Hay proyectos de ley que exigen una confirmación en segunda, porque también es cierto que acá está dando vueltas la presunción de inocencia y podría ser un instrumento para sacar opositores del camino, entonces también hay que tener cuidado. Las leyes que vos mencionás, que es así, Chubut, Salta, Mendoza, son para los cargos electivos provinciales. Necesitamos una ley nacional, este es el gran desafío. Y también nosotros decimos, no es contra ningún partido político, porque lamentablemente hechos de corrupción pueden ocurrir y pueden afectar a personas de distintos partidos políticos. Esto no es, lamentablemente, repito, no es patrimonio de un solo partido. Pero es una ley necesaria para mejorar la calidad de la representación democrática, si no después lloramos sobre la leche derramada. Es decir, ¿cómo llegó esta persona a un cargo? Bueno, evitemos que llegue, ¿no? Traes un ejemplo, como es el caso de Lula en Brasil, que bueno, finalmente no pudo presentarse, pero ahí se vio muy claramente un sistema totalmente coludido en relación a la justicia. Bueno, sabemos después, es otro tema, no nos vamos a meter en eso, pero sabemos después en qué posición se puso el juez que lo condenó. Digo, creo que probablemente Lula vaya a postularse porque se demostró que los cargos no, eran falsos. Pero más allá de eso, lo que pienso es, bueno, justo vamos ahora a hablar, estamos hablando de una reforma judicial en nuestro país. Y vos hablabas, volviendo a tu textual, en relación a el tiempo que se tarda. En todos los delitos, la verdad es que lo que hace la justicia es una bestialidad, porque termina no siendo justicia el proceso de investigación. ¿Pensás que de alguna forma la reforma judicial va a ayudar a que realmente se acorten los tiempos de investigación? Y bueno, tanto en los delitos, bueno, además es fuero federal, los delitos que tienen que ver con la corrupción. ¿Crees que el proyecto de ficha limpia y un poco este proyecto que se va a tratar, de alguna forma pueden contribuir a que realmente haya otros tiempos en nuestra justicia? Mira, sinceramente creo que no. Creo que no. La reforma judicial, yo lo dije, ni bien la leí, en realidad es una contrarreforma. Estos temas por ahí necesitan un grado de profundización, porque a veces cuando hablamos de justicia, en realidad en Argentina no hay un poder judicial, hay 25 poderes judiciales, el federal y el de cada provincia. Algunos funcionan muy mal, otros más o menos, y otros no funcionan tan mal.
creo que uno de los problemas es lo que demora llevar un caso a juicio oral y público. Porque creo que más allá de la sanción, lo que el sistema de justicia busca es restablecer la verdad histórica. ¿Qué pasó acá? ¿Este hecho pasó o no pasó? ¿El autor es esta persona o no es esta persona? ¿No? Y eso se frustra en el fuero federal, que vos marcás muy bien la diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de investigación, la instrucción, el juez de instrucción. El juez de instrucción viene del sistema inquisitivo. El sistema inquisitivo se estructuró en el medioevo para, en la Iglesia Católica para perseguir herejes y después judíos, ¿no? Entonces, y tenía, el proceso inquisitivo es oscuro, es secreto, busca la confesión aún del inocente, busca, el objetivo era expiar el alma, ¿no? Esto no pasa así en muchas provincias, porque las provincias, muchas, cambiaron el sistema, pasaron a un sistema acusatorio, en donde están bien definidos los roles. El que investiga es el fiscal, el que intenta aportar pruebas para convencer a un juez de garantías de que hay que allanar un domicilio, intervenir un teléfono y finalmente elevar la causa a juicio es el fiscal. La reforma judicial, en realidad, lo que hace es generar más jueces de instrucción, cuando nosotros lo que necesitamos es poner en marcha el sistema acusatorio a nivel federal, que ya está aprobado, que empezó a regir en la jurisdicción de Salta, Jujuy, y que hay que llevarlo a todo el país. Gustavo, escuchaba con atención lo que estabas explicando ahora, y la verdad, yo en lo personal tenía entendido que la reforma judicial iba camino a un sistema acusatorio. Digo, el proyecto de la reforma judicial iba camino a un sistema acusatorio que está visto en las diferentes provincias, que se está implementando, que es mucho más ágil, que es mucho más transparente, que el trabajo lo tienen los fiscales y las fiscales, y que el juez, bueno, es un juez que recibe todas las pruebas y ahí el tribunal define. Pero pensé que iba por ese lado la reforma judicial, por eso me hace ruido lo que estabas diciendo. Claro, por eso yo digo contrarreforma, porque la verdadera reforma, por lo menos federal, penal, es ir al sistema acusatorio. Eso, como bien decís, ya está aprobado. Se aprobó el código en el año 2014 o 2015, ahora no me acuerdo. Y se terminó de consolidar en el 2018. Como es muy complejo pasar a ese sistema, se estableció un esquema gradual, como lo han hecho muchos países que pasaron al acusatorio, empezando un poco de afuera hacia adentro. Entonces era Salta, Jujuy. Este año estaba previsto en lo que es el área federal Mendoza, que es Mendoza, San Juan y San Luis. Bueno, después creo que nos tocaba a nosotros, lo que es la Cámara Federal de Comodoro, y así hasta llegar a la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Eso es así. Ahora, la reforma judicial, el proyecto de ley que tiene media sanción del Senado, lo que hace es una creación de órganos judiciales que vos decís, bueno, si tenemos que acelerar el proceso acusatorio, ¿qué tenemos que crear? ¿Más cargos de juzgados o más cargos de fiscales? Fiscales. Fiscales. Bueno, este proyecto de ley te plaga de más jueces de instrucción. Para cerrar el tema ficha limpia, ¿en qué instancia están los proyectos? ¿Hay expectativa de que salga? ¿Y cuál es el rechazo? Digo, porque hay una muralla, ¿no?, con estos proyectos. Yo creo que hay muchos prejuicios que a veces la política se pasa de rosca, desde todos lados, o nos pasamos de rosca. Entonces, muchos que, no hablo del movimiento ciudadano, eso, la verdad que hay gente de todos los partidos, son 370.000 personas que quieren un mejor sistema de representación. Ahora, los que encarnamos la representación popular, a veces hay gente que quiere ficha limpia, pero quiere ficha limpia para refregársela en la cara, diciendo, es contra ustedes porque los corruptos son todos de ustedes. Y del otro lado se ponen en guardia y dicen, no la queremos porque nos quieren hacer una persecución política. Ahora, cuando vos encontrás personas sensatas que van de buena fe por este tema y que dicen, che, no podemos tener condenados en listas de candidatos a cargos electivos, ahí se generan los acuerdos. Gustavo, un placer escucharte, un placer y poder entender más, minuciosamente justamente, ¿no? Esto que viene, como vos decís, del medioevo, ¿no? Hay ahí una conjunción en cómo se armó que me parece que es súper interesante para que lo sigamos charlando. De dónde tomamos nosotros nuestro armado de la justicia, así que ahora hablamos de ficha limpia y yo quiero seguir hablando y escuchándote del tema judicial. Bueno. Gracias, Gustavo, qué placer.
charlar con Sergio Rodríguez, él es subsecretario de Turismo de Viedma. Gracias, Sergio, por estar aquí entre nosotras. Bueno, muchas gracias a ustedes, Laura, es un gusto. Voy a disparar tu textual que leí por ahí para empezar a charlar un poco respecto al turismo. ¿Qué va a pasar con todo esto, no? Decías, nosotros tomamos una política de no promocionar el turismo este verano, por situación pandemia y cuadro sanitario. Bien, o sea, es una realidad, estamos en una situación absolutamente inédita, inesperada, y tenemos que adaptarnos comprendiendo con responsabilidad lo que esto significa, ¿no? Y también comprendiendo que el sector del turismo representa un 30% del PBI nacional. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo empezamos a consensuar? Porque los diferentes sectores de la Argentina, bueno, van viendo cómo lo van a desarrollar o no, o cómo se evalúa para que tampoco colapse el sistema sanitario. Desde Viedma, bueno, están un poco difundiendo esto y difundiendo el turismo interno, pero contanos un poco más cómo piensan llevarlo a nivel regional y cómo también lo ven en la totalidad. Bueno, nosotros desde la municipalidad se tomó una postura que es no hacer ninguna acción que promueva o motive o incentive la llegada masiva de turistas a nuestra ciudad por este tema, ¿no? Porque obviamente que la prioridad es el residente, porque tenemos una capacidad de equipamiento sanitario que es limitada, como casi todos lo tienen. Y bueno, entonces se prioriza la salud o la atención del residente, ¿no? Del habitante de nuestra ciudad. Nosotros no somos una capital de provincia, somos dos ciudades juntas que tienen una población aproximadamente de 120.000 habitantes, con lo cual tenemos una base, digamos, de población importante que seguramente esta temporada de verano le va a dar de alguna manera sustentabilidad económica al equipamiento turístico que está instalado. Cuando hablo de comercio, gastronomía y demás negocios que se relacionan con el turismo. Por lo tanto, creemos que no se va a resentir significativamente esa cadena de valor, porque le va a dar sustento a la misma gente que tenemos acá, que va a hacer uso y consumo de esos recursos y esos servicios turísticos. Diferente es la situación de una ciudad que vive casi exclusivamente del turismo, como pueden ser, por ejemplo, Bariloche, Las Grutas, donde es la actividad económica central, digamos, ¿no? Entonces ahí sí, por ahí no se pueden tomar este tipo de medidas, porque bueno, afectaría notablemente digamos, toda la dinámica económica de ese lugar. Te consulto porque, bueno, yo soy barilochense justamente, soy nacida allá y sé lo difícil que es la situación de los que viven en Bariloche, que justamente viven del turismo. Por eso te quiero preguntar, ¿qué opinas en relación a la ley que ya está aprobada, la Ley de Sostenimiento y Reactivación de la Actividad Turística Nacional? ¿Cómo lo ves para justamente este tipo de ciudades, como vos marcás, que dependen casi prácticamente un 70% de su población estrictamente del turismo? No, es una herramienta muy importante. El sector la estaba esperando una medida de ese tipo, y constituye una ayuda importante, tanto lo que fue la ayuda para el pago de sueldos, como algunas herramientas crediticias a baja tasa de interés, como bueno, el programa de previajes que permite la compra anticipada, ¿no? Que también es una ayuda para reactivar el consumo en un sector, uno de los sectores más castigados por esta pandemia, sin duda fue el turismo. Hay vuelos internos, pocas frecuencias, pero se va abriendo de a poco, y también eso incentiva, más allá de la política que tome cada local, incentiva el turismo. Pero ahora, el 14 de diciembre, Sergio, se viene el eclipse total. Los lugares donde mejor se va a ver este eclipse es el Cóndor, Las Grutas, la costa atlántica rionegrina, y ahí medio que se contrapone con esta
bueno, con el colapso sanitario, porque sabemos que estamos colapsados con respecto a los hospitales, sabemos que hay gente que se está muriendo en las casas o que se están muriendo esperando una cama. Se habló también de la creación o de que van a instalar 18 hospitales móviles en los principales destinos, pero ¿cómo se espera este evento mundial? Bueno, va a ser un fin de semana y un día crítico, sin ninguna duda, y nosotros desde acá, desde Viedma, estamos trabajando en conjunto con otras áreas del Poder Ejecutivo Municipal para digamos, que todo se desarrolle en la mayor normalidad posible, para que no haya incidentes, para que sea todo con tranquilidad, porque sabemos que va a haber una gran movilidad de gente. Por supuesto que no esperamos la llegada de ese turismo masivo que nos imaginábamos el año pasado, o al principio de este año, donde pensábamos que íbamos a prácticamente sufrir una invasión de turistas extranjeros y turistas nacionales. Obviamente la situación cambió radicalmente y bueno, ya no serán tantos los que lleguen, pero de todas maneras nosotros vamos a tener una movilización importante de la misma gente que vive en esta comarca, porque, digamos, el eclipse se va a poder observar en la línea de la costa en su totalidad. No la observación desde Viedma o desde Carmen de Patagones se va a poder observar, pero se va a ver en forma parcial. La línea de la totalidad, digamos, donde el cono de sombra va a ser el 100% y donde se va a hacer de noche, va a estar sobre la línea de costa. Esperemos que eso pueda visualizarse, que pueda finalmente estar ordenado y disfrutarlo, y que bueno, se mueva este turismo con responsabilidad, por supuesto, y disfrutando de un evento astronómico impresionante. Así que bueno, muchas gracias, Sergio, por este contacto, y bueno, y seguimos atentas, porque realmente, bueno, se viene el verano, la situación del turismo nos inquieta a todos, pero bueno, hay una realidad que no podemos eludir, así que con responsabilidad y bueno, y conciencia, ¿no? Ante todo. Sí, que aparezca la vacuna, por favor, que llegue, que podamos poco a poco ir volviendo a esa normalidad que tanto extrañamos, ¿no? Y que podamos recuperar eso, que podamos nosotros, por supuesto, a partir de ese día volver digamos, a implementar, a deslizar tantos planes que teníamos preparados y que hemos tenido que postergar. Así que bueno, un gusto y muchas gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Bueno, y después de este programa tan interesante y con tantísima información, compañeras, nos quedan un montón de cosas para seguir pensando. Hay temas que nos conmueven, nos remueven, nos llevan a lugares de reflexión todo el tiempo. 19 de noviembre, Día Mundial de la Lucha contra el Abuso Sexual Infantil, y ya no podemos ser indiferentes frente a esto, con los datos contundentes que tenemos, con las cifras espeluznantes que tenemos, y en este contexto de pandemia que agravó todo, ¿no? Sí, súper interesante también entender esta relación asimétrica, ¿no?, que se da entre el abuso de un adulto frente a un niño. Entonces esto también, tener charlas como estas nos sirven para seguir repensando, para debatir, para informar, para sumar herramientas y poder repensarnos y al mismo tiempo también poder ayudar, porque digo, los relatos de abusos empiezan a aflorar, empiezan a aparecer. Bueno, claramente no puedo no dejar de mencionar de alguna manera el antes y el después del 2018, y en el relato también de Telmi, la necesidad de hablar de todo el mundo, de que estas cosas estaban pasando como sociedad, principalmente acá, en nuestra región Argentina y América Latina, y como esta puerta que se abre a no callarnos más, y empezar a ser más honestos y más compasivos también con una persona que haya pasado por esta experiencia. Así que bienvenido sea a seguir hablando, aunque duela y aunque sea difícil. Ahí, con esto que dice Lau, pienso en dos cosas. Por un lado, primero,
dejar muy en claro que las situaciones de abuso siempre tienen que ver con una cuestión de poder y no con una cuestión de deseo. Entonces, por supuesto, siempre se va a dar esta cosa asimétrica en relación al poder que tiene una persona sobre otra. Y por otro lado, le pedimos a nuestras jóvenes, a nuestras niñas, que hablen, que rompan el silencio, pero ahí también es donde es importante que como sociedad estemos a la altura. ¿Qué vamos a hacer frente a esa respuesta? Porque es muy cómodo tuitear, decir que bueno, este movimiento que están haciendo, qué importante, qué necesario, pero después es todos los días la construcción, es como uno cada día está apoyando o no a las personas que se animaron a atravesar esto. Estamos en un momento de cambio de paradigma, donde estamos aprendiendo a dónde poner eso. Entonces, salirnos también del lugar cómodo en el que solamente decimos, sí, qué bueno, viva esta lucha, y ver qué hacemos nosotros, nosotres en nuestro cotidiano para apoyar a las personas que se están animando a gestar este cambio de paradigma. Te escuchaba Telmi, escuchaba a Lau, por supuesto, y pensaba volver a un punto como fundamental. Denunciar un abuso sexual implica un desgaste emocional, psicológico, económico, son años con una justicia patriarcal que revictimiza, que estigmatiza, que cosifica, digo, están pasando un montón de cosas y lo vemos todo el tiempo, entonces no podemos ni por un segundo permitir que sigamos preguntándonos si le creemos o no a una víctima. Ya eso pasa, se fue al orden de la bestialidad, de lo que no es, de lo que es inadmisible directamente, ¿no? Para que una niña cuente lo que le pasa, para que una adulta cuente lo que le pasó cuando era niña, hay un montón de cosas que se rompen adentro. Entonces me parece que estamos hablando de respeto, de empatía y de creerle a las víctimas, por favor. Llegamos al final, chicas, seguiríamos hablando, no sé si tienen algo más para decir. No, es un tema del que podríamos estar horas hablando, pero me parece que este es un buen cierre. Bueno, amigas, brindamos. Gracias, chicas, por este espacio, por poder repensarnos y también invitar a quien está del otro lado a repensarse. Gracias. Totalmente. Y por infancias libres de violencias, ¿no?